Bienvenidos al podcast de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en donde exploraremos juntos las verdades eternas de la Palabra de Dios. Acompáñanos a profundizar en la gracia gratuita de Dios y los fundamentos de nuestra fe. Bienvenidos a un nuevo programa del podcast de la Iglesia Gracia sobre Gracia. Soy Juan Pablo Martínez. Acompáñenme en esta nueva lección. Hemos aprendido que la salvación es solo por la fe en Cristo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También hemos aprendido que siendo justificados por medio de la fe, de la sola fe, tenemos paz con Dios. Romanos 5, verso 1 dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta salvación que es eterna, que no tiene final, no depende de nuestras obras, no depende de nuestra obediencia personal. Por eso Efesios 2, versos 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En cambio, nuestra salvación eterna, hemos aprendido, depende solamente de la obediencia de uno solo, el Señor Jesucristo. Romanos 5, verso 19 dice esto: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ese uno es el Señor Jesús. Por eso nosotros hemos concluido que la gracia con que Dios nos salva es una gracia gratuita sobre la base de todo lo que ha hecho Cristo por nosotros. Romanos 3, versos 24 al 26 dice esto, escuche: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y Apocalipsis 22, verso 17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. En las lecciones pasadas también estudiamos la justificación. Dijimos que es una declaración de inocencia a nuestro favor de una vez y para siempre. Sin embargo, aunque nuestro nuevo nacimiento por medio de la fe nos introduce en la familia de Dios, ello por sí solo no garantiza que el nuevo cristiano haga las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, tal y como dice Efesios 2, verso 10. Pedro nos enseña que debemos ser muy diligentes en la vida cristiana para dar el fruto de santidad y servicio que hemos sido llamados a dar. Segunda de Pedro 1, versos 5 al 8 dice lo siguiente: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es en este sentido que aparece Santiago capítulo 2, que es un capítulo de las Escrituras que nos enseña una gran lección práctica. Y vamos a estudiar brevemente este pasaje. Lo primero que tenemos que entender es que Santiago es una carta dirigida a los cristianos. No es un documento dirigido a los incrédulos. Si usted observa a lo largo de la carta, Santiago llama hermanos a los destinatarios de la misma.
Santiago 1, verso 2 dice, hermanos míos. El verso 16 dice, no erréis, hermanos míos amados. El verso 19 dice, por esto, mis amados hermanos. En el capítulo 2, el primer versículo empieza así, hermanos míos. El verso 5 dice, hermanos míos amados. El verso 14, ¿de qué aprovecha, hermanos míos? Así también Santiago 3, verso 1 dice, hermanos míos. Santiago 3, verso 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Lo mismo podemos hacer citando Santiago 4, verso 11, 5, verso 7, 5, versos 9 al 10 y 5, verso 19. Santiago es, repito, una carta dirigida a los cristianos. En segundo lugar, los conceptos clave en Santiago 2 son la imparcialidad que debe de haber en la iglesia. De los versos 1 al 13 del capítulo 2 se puede observar lo que acabamos de decir. También Santiago trata de las condiciones para tener una fe madura y eficaz. Vea usted Santiago 2, versos 14 al 26. Vamos a subrayar algunas cuestiones sobre esta segunda parte. Fíjese bien que Santiago dice que la fe que no tiene obras está muerta y que no puede salvar. Santiago 2, versos 14 al 17, dice lo siguiente. ¿De qué aprovecha, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muchos han interpretado este pasaje diciendo que lo que esto significa es que las obras son necesarias para la salvación eterna. Pero esto estaría contradiciendo todo lo que la Biblia dice sobre la salvación solo por la fe y no por obras. Lo más seguro es que cuando Santiago habla de salvación en el capítulo 2, se refiere a la integridad física de los creyentes, a la integridad física de los necesitados. Si uno, por ejemplo, comete adulterio u otros pecados, pues puede sufrir y hasta morir físicamente. Santiago 2, versos 11 al 13, dice esto, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Concluyendo, una fe sin obediencia a Cristo no va a preservar al creyente, no lo va a salvar de las consecuencias de su pecado. Muy interesante es que Santiago compare la fe de un cristiano negligente con un cadáver. Santiago 2, verso 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Amigos, un muerto no se mueve, no puede ayudar a nadie y no puede crecer. La fe se nutre, se fortalece y se perfecciona por nuestras obras de obediencia, tal y como las obras de Abraham. En Santiago 2, versos 21 al 23, el autor se detiene precisamente en este ejemplo y dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. También Santiago nos ofrece el ejemplo de Rahab en Santiago 2, verso 25. Dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. De modo que cuando obramos obedientemente, somos justificados en el tribunal humano. A esto se refiere Santiago 2, verso 24. Vosotros veis, pues,
que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Este tribunal humano mira a los siervos de Dios y glorifican a Dios cuando se dan cuenta que los hijos de Dios hacen buenas obras en obediencia al Dios en el que dicen creer. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo 5, verso 16 lo siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, pudiéramos agregar delante del tribunal de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Podemos decir, y sean justificados por sus obras delante de los hombres. Finalmente, Santiago 2, verso 19, habla de la fe de los demonios. Dice la Escritura: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mucha confusión ha existido alrededor de estas palabras, porque algunos han utilizado este versículo para decir que creer en Cristo no es suficiente para salvar eternamente a una persona, que porque los demonios creen y tiemblan también. Bueno, aquí lo único que hay que decir es que la fe que tienen los demonios, la creencia que tienen los demonios no los puede salvar, no es suficiente para salvarlos, por la simple y sencilla razón de que ellos no creen en Cristo y su promesa de vida eterna. Solo creen que Dios es uno, tal y como dice textualmente Santiago 2:19. Creer que Dios es uno no salva a nadie, pero creer en Cristo y su promesa de vida eterna salva a todo aquel que cree. Muchas gracias por escuchar este programa. Recuerda conectarte con nosotros de nuevo en el siguiente episodio, en donde seguiremos profundizando en las verdades eternas de la palabra de Dios.